Ahora vamos a ver la lectura de Kate Pavitt que se llama Patrones de Desarrollo Tecnológico Sectorial hacia una taxonomía y una teoría. Entonces aquí lo que va a hacer Kate Pavitt es tratar de establecer ciertos patrones tecnológicos dentro de la industria y va a ser, digamos, una clasificación del tipo y la forma en que se da la innovación dentro de las distintas industrias. Este análisis lo hace tanto para Inglaterra como para Estados Unidos, con datos desde 1970 y hasta más o menos mediados de 80. Entonces, eso nos va a dar, digamos, un poquito más a detallar sobre el análisis que vio Dossi. Sin embargo, yo creo que con Dossi, la lectura de Dossi ya queda claro más o menos cómo está cuáles son las características de la innovación en los sectores manufactureros y cómo es que las grandes empresas dominan la actividad de innovación. Aquí va a salir una cuestión interesante en términos de que algunas de las empresas que se ve que realizan innovación, en el caso de creo que son las electrónicas, pequeñas empresas están realizando innovación. Pero no necesariamente quiere decir que sea la norma. Hay que ver, se habría que analizar qué tipo de empresas son qué tipo de pequeñas empresas son las que realizan esta innovación y si están o no articuladas a medianas y grandes. Es una pregunta que habría que hacer. Vamos a entrarle a la lectura. Entonces dice, se describirán y explicarán las similitudes y diferencias entre los sectores sobre las fuentes y naturaleza de innovaciones definidas por la fuente de conocimiento, como lo vimos en el caso de la lectura de Dossi, quiénes son las que gastan en investigación y desarrollo, si son las empresas o las Estado o es el Estado, ¿no? Y si la fuente del conocimiento es dentro de la empresa o fuera de la empresa. Tamaño de las empresas innovadoras y la producción de innovación de los sectores en sus usos principales. Entonces vamos a ver, esas son las las formas en que clasifica el estudio. Dice la producción y adopción y diseminación de las innovaciones son factores esenciales del desarrollo económico y del cambio social. Entonces aquí lo que se trata de ver es quiénes son los sectores de la industria que producen la innovación y en qué porcentaje usan esa innovación y en qué porcentaje también venden esa innovación hacia otros sectores. Entonces son cosas importantes que se tienen que caracterizar. Dice, la innovación es una característica distintiva de los productos e industrias de los países exitosos a nivel mundial. Bueno, eso es lógico, ¿no? Cualquier país desarrollado tiene una fuente de innovación fuerte. Entonces ese es el problema de Latinoamérica. Nosotros no hemos tenido nunca una fuente de desarrollo tecnológico endógeno. Y no hemos tenido eso porque no tenemos industria de producción de bienes de capital. Entonces, para que tengamos un sector innovador, debe de haber empresas que se dediquen a la producción de bienes de capital. No las tenemos, hay que crearlas, o por lo menos estar en la cadena de aquellas que crean esos bienes. Tenemos empresas aeroespaciales, automotrices, pero no estamos integradas dentro de la cadena, no tenemos el conocimiento de esa cadena. Solamente somos maquiladores, solamente manufacturamos ciertas partes, pero no nos transfieren tecnología, no nos transfieren conocimiento, no hay aprendizaje del hecho de que estas empresas estén acá. Entonces ahí debe de entrar la política industrial para poder articular a nuestras medianas empresas, nuestras pequeñas empresas, para ser proveedoras y lograr que poco a poco haya un aprendizaje y se potencie esa innovación de esas pequeñas y medianas empresas. O sea, ahora los chinos ya tienen celulares, los chinos hace años no tenían celulares, pero aprendieron a hacerlos. Entonces, y eso fue de ese aprendizaje, de esa política industrial que privilegió ese aprendizaje, que privilegió la transferencia tecnológica.
Entonces, esa es la lógica. Si no hay un Estado que pueda, que influya, que incida en esos procesos de transferencia, las empresas extranjeras no lo van a hacer porque es un recurso estratégico. Entonces debe de haber una negociación política para que se haga. Pero eso es otra cosa. Vamos a seguirle acá. El manejo de la innovación por la teoría convencional es insatisfactorio. Entonces ahí, porque se asume en la teoría neoclásica que el cambio técnico se difunde instantáneamente, ¿no? Cuando estamos hablando de la competencia neoclásica, pues se asume que todas las empresas tienen la misma tecnología. Pues eso en la realidad no es cierto. Asumen que la tecnología está asociada al capital. Entonces, que la innovación tecnológica se refleja en los bienes de capital y que por lo tanto todas las empresas tienen la misma tecnología y tienen los mismos bienes de capital. Pues eso no es nada, no es nada cierto en la realidad. Y dice, la adopción de la nueva técnica está limitada por la tasa de acumulación en ese sentido. Dice, este enfoque tiene dos importantes limitaciones, hablando de la teoría neoclásica. La tecnología es exógena a la producción. Incluso en los modelos de crecimiento endógeno, la tecnología se ve como una externalidad. Dice, no refleja la variedad de fuentes, naturaleza y uso de las innovaciones que han sido revelados por la experiencia y los estudios empíricos. No, no tiene que hacerlo porque no es una teoría que esté explicando la realidad. Dice, dichos enfoques no son muy útiles para el análisis de política. Entonces, una cosa es que la teoría neoclásica está creando un paradigma eh, eh, científico ideal o un referente ideal que no hace contacto con la realidad. No tiene por qué explicar la realidad. No le interesa explicar la realidad. Entonces, los datos, dice, Townsend realizó este análisis de las características de 200 innovaciones y de las empresas de innovación en Gran Bretaña entre 1945 y 1979. Sus conclusiones fueron las siguientes. La innovación de producto o proceso, no de mejorado, o sea, la innovación se concentra en producto y proceso. La información acerca de las características de innovación se obtuvo directamente de las empresas innovadoras, o sea, se hizo una encuesta y la muestra cubre 3 y 4 dígitos de grupos de productos de la industria manufacturera británica. Entonces, si están pensando en el CIAN, vamos en actividad económica, sector económico, subsector económico, rama y clase. Dice, la información puede ser utilizada para comparar los patrones de actividad innovadora dentro de los sectores. Los datos miden innovaciones significativas introducidas en Inglaterra, no miden innovaciones mundiales, tampoco capturan las innovaciones sociales. A ver aquí, las innovaciones sociales incrementales que acompañan a la innovación. Vamos a seguir. Entonces dice, enfoque y estructura. Dice, los datos cubren la mitad de la industria manufacturera, por lo que existen importantes brechas. Pero si son de las empresas más grandes, no tendría que haber problema. Sin embargo, o sea, hay que considerar que no es un censo, es una muestra. Dice, el análisis estadístico se agrupa en 11 categorías sectoriales a nivel de 2 dígitos, sector y subsector, 26 a nivel de 3 y 4 dígitos. Rama y subrama, me parece, ¿no? Rama y clase. Entonces vamos a seguir. Dice, los sectores se comparan en términos de el grado en que se genera dentro del sector o viene de fuera la innovación a través de la compra de equipo de producción. La importancia de las fuentes de conocimiento intramuros y extramuros, o sea, si el conocimiento se produce dentro de la empresa o se produce fuera de la empresa y las innovaciones de productos y procesos, el tamaño y actividad de la empresa. Esas son las, digamos, las categorías que se van a resaltar en el análisis. Dice 7% de los insumos de conocimiento viene de la infraestructura y tecnología pública. ¿Sí? Entonces es poco, no desdeñable. 59% viene de las empresas de innovación. ¿Sí? Entonces la mayoría de ese conocimiento se genera dentro de las empresas. Como habíamos comentado en la lectura de Dossi, la educación pública
lo que genera es el conocimiento científico general. Ese 59% que vemos aquí es un conocimiento científico aplicado. Dice, y una tercera parte de las empresas industriales, ¿no? Dice, sin embargo, la información puede infravalorar la contribución de la infraestructura tecnológica pública. Bueno, entonces ahí está detallando. Vamos a ver los datos, que es lo importante. Dice fuentes estacionales y principales insumos del conocimiento. Entonces aquí está este cuadro, lo que resume es la distribución de insumos de conocimiento de acuerdo a la institución. Entonces, por ejemplo, fuentes del conocimiento, los insumos de conocimiento. Entonces, dentro de la empresa son casi fíjense, todos del 50 para arriba. Entonces, la mayoría, bueno, a excepción de la de industria de acero, que es el 47.7%, en la mayoría de las empresas, de las industrias, el conocimiento se hace dentro de las industrias, dentro de las empresas. Se produce en otras empresas, el 49%. Entonces, hay unas que tienen, por ejemplo, la del acero y la industria del acero, tiene el 47%, se produce el conocimiento dentro. Y el otro 44% viene de otras empresas, ¿sí? Y de la infraestructura pública el 7%. ¿Sí? Entonces, pero generalmente todo está dentro de las empresas. ¿Cuál es la más alta acá, por ejemplo? Me parece que es lo de tractores, creo que es la más alta de tractores, ¿sí? Pero esa es la idea, o sea, la mayoría el mayor conocimiento de la innovación en las industrias viene desde dentro de las industrias. Dice, fuentes estacionales. Dice Rosenberg, la mayoría de las empresas no tienen información completa de las técnicas alternativas. Esta es una crítica de la teoría neoclásica, en el sentido de que se asume que todas las empresas tienen conocimiento de todas las técnicas para producir, que esa es la isocuanta, que después va a ser la crítica que se le hace a Salter. Dice, la mayoría de las empresas no tienen información completa de las técnicas alternativas. Tienen idea de una técnica en la que se especializan, la que están utilizando, pero no necesariamente tienen que tener conocimiento de las otras técnicas. Tal vez, como decíamos en el caso de las grandes, puedan saber las distintas tecnologías, porque son las que pueden tener acceso a todas ese tipo de tecnologías. Sin embargo, no necesariamente la tienen. Dice, el supuesto de que el conocimiento tecnológico puede ser público y disponible y generalmente aplicado tiene poca base real. Eso es otro supuesto neoclásico. Eso no es cierto. No es público ni está disponible, ¿no? De hecho, es un poder monopólico, lo veíamos con Dossi. Dice, en Inglaterra la investigación y el desarrollo obviamente se realiza teniendo en cuenta la rentabilidad y el costo para satisfacer las necesidades del usuario. Las empresas innovadoras desarrollan el conocimiento relevante apropiado para un determinado periodo de tiempo. Entonces, como lo estábamos viendo con Dossi, pues sabemos que la tecnología es idiosincrática, depende de las necesidades de las empresas. Vamos a seguirle acá. Dice Scherer compiló información similar para empresas de Estados Unidos. Dice, datos detallados de la distribución de recursos de investigación y desarrollo de 400 empresas grandes en 1970. La información cubre más de 40 sectores de producción y uso. Ambos estudios confirman la prevalencia de innovaciones productivas en un 73.8% para Estados Unidos y 75.3% para Reino Unido. O sea, la mayoría de la innovación son innovaciones en productivas más que innovaciones en proceso. Entonces aquí vemos estos datos que son los importantes. Dicen, innovaciones producidas y usadas en los sectores de 2 dígitos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos, por ejemplo, las innovaciones producidas dentro de los sectores y las innovaciones usadas dentro de los sectores. Entonces, por ejemplo, la comida y bebida, el 44% de las innovaciones se producen en ese sector, ¿sí? Y
pero también usa dentro de la industria manufacturera el 52% eh, eh, se usan en el sector de alimentos y bebidas. De esa producción, de la producción de innovaciones, el 52% se usa en ese sector. De esa producción representa el 44%, se usa el 52% en ese mismo sector. Por ejemplo, los químicos. Los químicos producen el 82.9% y solamente utilizan el 60.5%. En las de metales producen el 42%, pero usan el 60.7%. En la de ingeniería mecánica se produce el 82.7% de la innovación y se usa solamente un 68.1%. O sea, ¿qué quiere decir? Hay empresas, dependiendo del sector, el sector puede producir innovación para otros sectores, ¿no? Entonces, eso es lo que se está viendo aquí en esta estructura. Miren, por ejemplo, la ingeniería instrumental produce el 93.7% de la innovación de ingeniería instrumental y usa solamente el 38.4%. Por ejemplo, la construcción de naves, de barcos, yo creo, produce el 44% de la innovación, ¿no? Pero solamente utiliza el 32% de su innovación. Vamos a ver otra alta aquí. Por ejemplo, ladrillos, vidrio y cemento producen el 85% de la innovación y solamente utilizan el 46% de su propio sector. O sea, ¿sí? Entonces, vamos a seguirle. Luego dice aquí, los datos de Scherer muestran una clara diferencia en la producción y uso de las innovaciones entre la industria manufacturera y otros sectores de la economía. Los datos muestran que la industria manufacturera produce la mayor parte de las innovaciones que son usadas en otros sectores de la economía. Entonces, ahí es lo que estábamos viendo, ¿no? Se produce mucha, la innovación viene fundamentalmente de la industria manufacturera y puede ser usada en otros sectores no manufactureros o dentro de la manufactura. Entonces, aquí vienen las tres críticas contra la visión de Salter o las isocuantas de Salter. Entonces, decía Salter que las actividades de innovación se centraban en procesos. Los datos muestran que se centran en la innovación del producto. Salter asumía que la innovación llega a los sectores usuarios, o sea que la mayoría de la innovación se compraba. Dice, sin embargo, la innovación es usada en la manufactura, está desarrollada y producida dentro del propio sector. Las innovaciones son endógenas y él asumía que venían de fuera, que eran exógenas, ¿no? Entonces esas son las tres críticas contra Salter. Aquí vamos a ver otro cuadro. Entonces fíjense aquí cómo está la cosa. Aquí distribución de la innovación por tamaño de empresa y sector. Entonces, este es por el sector de innovación y por el sector de actividad de las empresas. Entonces, por ejemplo, por tamaño, vienen aquí las más chicas son las de 1 a 999, de 1000 a casi 10.000 y de 10.000 en adelante es por el número de trabajadores. Entonces, las más chicas en el sector, por ejemplo, de químicos, producen solamente el 8.4 de la innovación. Las grandes producen el 74%. Entonces, aquí lo que se va a destacar es que las grandes van a predominar en la producción de la innovación, excepto por ejemplo aquí en estos sectores, fíjense,
En el sector de ingeniería mecánica, las chicas también tienen fuerte innovación. En el caso de la ingeniería instrumental, también el 42% es generado por esas pequeñas empresas. Entonces habría que analizar, sería bueno, interesante analizar qué tipo de empresas, qué tamaño o qué requisitos necesitan esas pequeñas empresas en esos sectores. Aquí también hay otro, por ejemplo. En el caso de la piel y los zapatos, también las empresas chicas son las que están innovando. Entonces, a lo mejor es una hipótesis, son proveedores muy dinámicos en donde compiten para seguir siendo proveedores de las medianas y las grandes. Eso podría ser una explicación. Pero al final habría que hacer un análisis de ese tipo de sectores y cómo es que se da esa innovación en las empresas chicas. Pero la mayoría de los sectores, si ven, las empresas grandes son las que dominan la innovación. En el caso de la actividad, también lo que podemos ver por tamaño de empresa es que las de cuero y zapatos, es el 38% de la innovación la hacen las chicas. Igual la ingeniería mecánica e instrumental predomina la innovación por sector de actividad, ¿no? Entonces vamos a seguirle. Entonces, a ver, este cuadro nos va a dar la innovación producida fuera de las empresas. Entonces, el primero, fíjense aquí, dice, es la innovación en otros sectores, ¿sí? Por empresas de actividad en el sector. Entonces, esta es la innovación que crean estos sectores para otros sectores de fuera. Entonces, el 30% de la innovación de productos alimenticios y bebidas se usa en otros sectores. Para el caso de los químicos, el 26% de la innovación creada aquí en este sector se usa en otros sectores. El 34% de la manufactura, por ejemplo, de la ingeniería mecánica, es el 16%. En la ingeniería instrumental es el 20%. Fíjense aquí, el 60% de la innovación que se usa en otros sectores de la construcción de barcos, ajá, es el 58%. Por el otro lado, tenemos innovaciones dentro del sector por empresas que tienen actividad en otros sectores, ¿no? Entonces, la innovación dentro del sector que depende de la actividad de otros sectores es el 17%. Entonces, de la innovación que se usa en el sector de alimentos, solamente el 17% viene de otros sectores. El de los químicos, el 15%. El de la manufactura, el 31%. En el caso de la ingeniería mecánica, el 32%. Y la ingeniería instrumental, el 54.6%. Bueno, ese es el cuadro, eso es lo que está diciendo. Lo vamos a ver otro. Por ejemplo, aquí en estos cuadros, lo que va a establecer, lo que va a mostrar Pavit es cómo se distribuye la información entre los distintos subsectores de análisis que realiza y los va a comparar con respecto a la media de todos los sectores. Entonces, por ejemplo, fíjense aquí, las innovaciones que son usadas y producidas por las empresas dependiendo del sector. En el sector de alimentos es casi el 60%. En el sector de la manufactura, metal de la manufactura, 62%. En la producción de barcos, el 64%. Y en el vidrio y cemento es el 68%. Los vehículos automotores es el 45.7%. El promedio de todas las industrias es el 50%. Entonces, en promedio es el 50%, pero estos sectores están por encima de esa media. Ahora fíjense, la innovación producida por las empresas que es usada en otros sectores. De esos sectores, fíjense cómo va la cosa. El 48% de esa innovación que se desarrolla ahí se usa en otros sectores.
Ahí, por ejemplo, en la del vidrio y del cemento, el 50% de la innovación que se realiza ya es usada en otros sectores. Aquí, por ejemplo, por el tamaño de empresa, la mayoría de la innovación se desarrolla en esos sectores, casi en un promedio del 70%. Está por encima de la media, que es del 53%. Por otro lado, en la parte de abajo nos presenta, por ejemplo, si la información que viene de fuera es realizada por empresas conglomeradas o verticalmente integradas. Lo que se observa aquí, por ejemplo, que pues, tenemos como un promedio del 20%. O sea, quiere decir que la innovación que se compra en estas empresas viene de empresas especializadas, porque el porcentaje es muy bajo en términos de conglomerados. Cuando son conglomerados, pues son empresas que no están especializadas y no están diversificadas. Y, por ejemplo, desde el punto de vista de su integración vertical, también son empresas que tienen poca integración vertical, a excepción de esta que es la construcción de barcos, que es el 37% de las actividades que realiza, pues están integradas dentro de la cadena de la producción de barcos. Otro dato interesante, la innovación, porcentaje de la información en empresas del sector que es producida por las empresas, las propias empresas del sector, que fíjense, la media está en 70%, bueno, casi 70%, aquí son el 80, 68%. Esos son los datos. Entonces así va a presentar un par de cuadros con más o menos. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo alimentos, metal, construcción de barcos, vehículos, vidrio y cemento. Vamos a ver el siguiente. Fíjense acá, se van a resaltar ingeniería mecánica y ingeniería instrumental. Entonces vean aquí, por ejemplo, cómo la innovación usada en estos sectores ya se redujo. O sea, lo que se produce en estos sectores va a ir en una mayor proporción a los otros. Y aquí se ve que es el 82%. Y ellos usan más o menos el 55-58%. Aquí lo que se ve que estas dos industrias, la ingeniería mecánica y la de instrumentos, fundamentalmente produce para los otros sectores, aunque no deja de demandarse entre ellos mismos su propia producción, alrededor de pues, un 55% entre estos dos sectores. Fíjense aquí también otra cosa importante. Otra cuestión es que aquí las empresas chicas son las que también producen innovación de manera fuerte, principalmente en la ingeniería instrumental. Fíjense la otra cuestión, la innovación que viene de fuera para esos sectores no es de empresas conglomeradas, es de empresas realmente muy especializadas. ¿Por qué? Porque es poquita la innovación que viene de empresas conglomeradas o, por ejemplo, de verticalmente integradas. Entonces, cada vez es más especializada la innovación que necesitan esas empresas y por ende, las empresas que venden la innovación a estos sectores deben de ser empresas muy, muy especializadas. Por ejemplo, aquí la innovación que producen en el sector producidas por las empresas es el 68-45%, más o menos sobre la media. Vamos a ver otras. Aquí, por ejemplo, ya es la industria química, electrónica e ingeniería electrónica. Vamos a ver. Entonces la innovación, fíjense, es producida principalmente por ellas, el 80 al 77%. Y la innovación que es usada por otros sectores a partir de ahí también es alta, el 78, el 60%, pero no más alta que los sectores que acabamos de ver. Y por ejemplo aquí, en el caso, hay innovación que viene en un 21% más o menos de empresas conglomeradas y vertical integradas 0.4%. De todas maneras es baja ese porcentaje de innovación que venga de ese tipo de empresas. Generalmente tiene que ser de empresas muy especializadas.
y por ejemplo el porcentaje, el 84%, más o menos otra vez el 80% viene de las empresas del sector. Entonces esto recalca ese hecho de que fundamentalmente la innovación se está realizando principalmente por las empresas de su sector, y sí hay un porcentaje pues alrededor del pues no sé 40%, 30 o 40% de innovación que viene de otros sectores. Sin embargo, todo es de la industria manufacturera. Hay un predominio sí de la innovación que realizan las propias empresas por esa cuestión idiosincrática. Entonces, es interesante revisar estos datos. Lo fundamental es que el tamaño de empresa es importante, a excepción de esos dos sectores anteriores, los de ingeniería de instrumentos y la otra, en donde, bueno, en la mayoría de las empresas grandes se realiza la innovación. Entonces, vamos a seguir. Bueno, entonces aquí lo que vamos a ver es lo siguiente. Entonces podemos concluir de esos tres cuadros que en general pues, la innovación se hace por empresas grandes y se procura que el uso de esa innovación se da por la producción de ese sector. O sea, ¿qué quiere decir? Que las empresas crean su propia innovación. Y eso tiene que ver mucho con lo que decíamos con Giovanni Dossi en el sentido de esa cuestión idiosincrática de la innovación. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Las empresas están produciendo su propia innovación en esos sectores dinámicos de la industria manufacturera. Y, por ejemplo, aquí lo que vemos es la relación que se da en cómo se usa esa innovación. Entonces, por ejemplo, los sectores en donde domina la compra de innovación, ¿sí? Se compra innovación, por ejemplo, de las empresas que son basadas en ciencia y las empresas que son basadas en rendimientos de escala. Entonces, la empresa dominada por la oferta lo que hace es comprar, por eso se ven las flechas hacia arriba, comprar innovación de este tipo de empresas hacia allá. Por ejemplo, las empresas de escala intensiva se nutren, compran innovación de las empresas que se basan en ciencia. Tal vez, por ejemplo, tecnologías como instrumentos, estas pueden producir ciertos bienes de capital y compran ciertos instrumentos de tecnología de computación, electrónica, a las basadas en ciencia, o puede ser industria química, ciertos componentes para la producción de ciertos bienes de capital que después van a ser usadas por las empresas que dependen de la compra de innovación. Y entonces el ciclo se da. Hay una relación de las basadas en ciencia hacia las escalas intensivas y, por ejemplo, hay retroalimentación en las empresas que producen equipos especializados, tanto para las de escala intensiva como las basadas en ciencia, ¿sí? Entonces ahí hay compra entre las tres, esas interrelaciones entre las categorías de las empresas. Vamos a seguirle. Dice, entonces, luego se pone a reflexionar Pavitt acerca del cómo se da la relación entre la inversión, la demanda y la tecnología. Entonces dice el impulso tecnológico versus el impulso de demanda. Entonces aquí lo que va a tratar de explicar es qué impulsa más a la inversión, si la tecnología o la demanda. Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, en los análisis del ciclo de Kalecki, que puede haber fundamentalmente ciclos en donde las empresas, la demanda de inversión crece fundamentalmente por una cuestión de un cambio de paradigma técnico. Y puede ser también que vengan por un impulso de demanda, ¿no? Si crece la demanda, crece la rentabilidad y crece la inversión. Pero si crece la tecnología, hay un cambio de paradigma, ese paradigma también genera expectativas de rentabilidad,
por lo que todas las empresas están incentivadas a invertir en una pues digamos, una, eh, una mayor inversión en esas nuevas tecnologías. Entonces también la inversión se puede disparar por esa rentabilidad que propiciará esa nueva tecnología, ya sea por la reducción de costos que puede generar o los nuevos mercados que va a generar. Entonces, Mowerty y Rosenberg dice, tanto el impulso tecnológico como el de demanda son necesarios para una innovación exitosa. Dice Smokler, el impulso de demanda ha sido de mayor influencia que el tecnológico dentro de las trayectorias de actividad de innovación, tanto a través de la industria como del tiempo. Se ha encontrado información estadística que confirma la asociación entre el volumen de innovación de bienes de capital y el volumen de inversión dentro de las industrias que las utilizan. Entonces, más que el volumen de innovación y producción de las empresas que ofrecen, en el tiempo se ha encontrado que los cambios en el volumen de innovación se producen por los cambios en el volumen de inversión. Entonces, eso es, en ese tiempo, ahorita sería interesante cómo se dan, por ejemplo, los cambios en la inversión, si tienen que ver con cuestiones de demanda o cuestiones tecnológicas. Entonces, me parece que en una trayectoria ya establecida dominan más las cuestiones de demanda que las cuestiones tecnológicas. Sin embargo, hay cuestiones tecnológicas, innovaciones, aunque sea un poquito incrementales como el iPad, que generan un impulso a la inversión. Entonces, sí, yo creo que el impulso a la inversión tiene que ver más cuando se está hablando de una innovación radical que una incremental, porque la incremental, ya cuando se establece cierta innovación, pues ya va a depender totalmente de la demanda. Entonces vamos a seguir en este análisis. Dice, Scherer confirma la afirmación de Smokler, dice, pero no encontramos evidencia acerca entre el rezago de la inversión y la innovación. Dice, las actividades de innovación de las empresas oferentes y de producción intensiva estimulan innovación en ingeniería de las empresas usuarias y las empresas oferentes de bienes de capital. Entonces, dice, aquí la cuestión es que puede ser planificado, por ejemplo, si yo soy un tipo de empresa que compra toda la innovación, yo voy a encargar mi máquina que necesito. Entonces, ahí voy a vincular tanto a la inversión con la innovación, porque cuando llegue la máquina voy a requerir que el ingeniero la adapte al proceso productivo. Entonces, ahí se vinculan y por eso no se encuentra ese rezago entre la inversión y la innovación en esas actividades, pero puede haber otras en donde sí haya un rezago, en donde la innovación impulse la inversión y en ese sentido, ¿no? Y viceversa, porque si crece la inversión puede traer un boom después en la actividad innovadora. Dice, esas actividades de inversión son planeadas con antelación y coordinadas con las de producción de ingeniería o de las firmas inversionistas, con las empresas proveedoras de equipo de producción, y por eso no se encuentra ese rezago. Se espera que el rezago entre la inversión e innovación tienda a desaparecer, ¿no? Si hay una planificación entre lo que yo necesito, el tiempo de en lo que se hace el bien de capital y la inversión, ¿no? Entonces yo voy a pedir un bien de capital con la nueva tecnología y entonces en ese periodo se va a eliminar ese rezago. Claro que las empresas que producen los bienes de capital tienen que invertir en la producción de ciertos bienes o en la aplicación de sus conocimientos, en la creación de innovación. Entonces sí habría que hacer un análisis de qué va primero y cómo se van esas causalidades entre la inversión, la demanda y la innovación.
Dice, Walsh muestra que la creación de nuevas familias de productos en la industria química del siglo XX ha sido precedido por actividades científicas. Entonces aquí, claro, para generar nuevos productos se requiere antes una actividad científica fuerte. Entonces todo el desarrollo que se hizo en la Segunda Guerra Mundial se aplica ya en la década de 80s y 90s. Pero entonces aquí tiene razón, o sea, todos los productos nuevos requieren de un periodo de investigación y de desarrollo fuerte, ¿sí? Y no solamente investigación y desarrollo, bueno, sí, investigación y desarrollo, investigación fuerte, y también, o sea, no solo eso, sino un momento de profundización de la ciencia, del conocimiento científico general. Entonces, requiere de esa etapa desarrollo científico y también investigación y desarrollo aplicado. Entonces, Scherer encuentra que los sectores de materiales, en contraste con los bienes de capital, la relación estadística entre el volumen de actividades de innovación y de inversión en los sectores de consumo es muy débil, dado el papel de la industria química del desarrollo de materiales sintéticos sustitutos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la agricultura, eh, puede pasar de que ahora con la semilla mejorada yo ya no necesite gastar tanto en, en, en la inversión, por ejemplo, de tecnología de riego. Si compro una semilla que con poca agua o con poco mantenimiento, con poco fertilizante o herbicidas, puede producir de una manera potenciada. Entonces eso por un lado disminuye mi inversión en otro tipo de productos porque la semilla ya viene mejorada. Entonces eso hay que pensarlo en términos de cómo la innovación también sustituye el uso de otros productos, ¿no? Dice, Scherer encuentra que la relación entre el volumen de actividades de innovación y la producción se hace mucho más fuerte cuando se toma en cuenta la diferencia entre sectores en oportunidades científicas y tecnológicas. Entonces, de sector a sector va a cambiar el tipo de innovación y cómo se aplica y cómo eso tiene efectos sobre el uso o no de ciertos bienes, ¿no? O el cambio en el uso de ciertos bienes. Entonces luego dice innovación de producto versus proceso. La innovación en producto está activamente relacionada con la investigación y desarrollo y las patentes. Dice entonces, cuando se quieren diseñar nuevos productos hay que meterle antes a la investigación y desarrollo, las patentes y empezar a testear esas invenciones. Dice, y está negativamente relacionada con la escala y complejidad del proceso tecnológico, como con el porcentaje del capital al trabajo en promedio de la planta. O sea, si tiene mucho activo fijo, eso le pega de manera negativa a la innovación en producto. Entonces, claro, cuando ya se tiene una capacidad instalada muy fuerte, entonces la flexibilidad tal vez es muy poca, y entonces en tratar de hacer nuevos productos implicaría un cambio del de la maquinaria, lo que sería muy costoso. Entonces, eso, digamos, va en contra de ese proceso de innovación cuando se tiene algo ya muy estandarizado, por ejemplo, como esa concentración de las ventas que marca ahí, pues es más difícil cambiar, probar otros nuevos productos, ¿no? Entonces dice algunas implicaciones analíticas, la lógica del proceso de innovación. Dice, en sectores con empresas proveedoras se espera que las empresas y plantas de producción sean pequeñas y que las innovaciones vengan de fuera, en esos sectores que dependen de la innovación de otros sectores. Dice, en sectores de producción intensiva se espera que las empresas y plantas sean grandes y que la mayor parte del proceso técnico sea realizado dentro. Lo mismo se espera para las científicas, especialmente en productos que envuelven procesos continuos y tecnologías de ensamble. Dice,
se espera una relación positiva entre la tecnología creada y el tamaño de la empresa. Entonces Hippel y Bauer argumentan que el balance dentro del desarrollo interno y externo depende de los beneficios de la apropiación de la innovación. Argumentan que los beneficios de la apropiación del usuario comparados con los del proveedor incrementan el grado de concentración dentro del sector de la empresa adquirente. Nuestros datos nos permiten validar esas hipótesis. Entonces, por ejemplo, lo que siempre hay que ver es el costo-beneficio de realizar la innovación. Entonces, ahí regresamos, por ejemplo, al análisis de cost. Siempre se va a hacer la innovación si el hecho de hacerla adentro me genera una ventaja competitiva. O sea, si mi empresa depende fundamentalmente de la innovación. Si la innovación a mí me sirve, por otro lado, para potenciar mi productividad, entonces a lo mejor no es necesario que yo produzca la innovación, sino nada más que adquiera esa innovación. A lo mejor es muy costoso para mí producirla que solamente comprarla. Entonces, dependiendo de cómo sea mi estructura competitiva, entonces, y los beneficios de hacer o no la innovación, yo voy a emprenderla. Si no, es mejor comprarla. Entonces, en el caso que hemos visto aquí, parecería que en la mayoría de los casos es necesario que las empresas grandes produzcan su innovación, pero hay un porcentaje de esa innovación que se hace fuera, que tiene que ser con una cuestión que no es estratégica. Entonces, como yo les comentaba en el caso del paper de Dossi, las grandes empresas van a realizar la innovación que sea fundamental en su core business, en su negocio central, y aquella que no la van a subcontratar. Entonces aquí vemos cómo esa cuestión que tiene que ver con esa lectura de costs, pues se entiende, ¿no? En términos de costos. Entonces no toda la innovación la realizo dentro. Hay cierto tipo de innovación que la voy a adquirir de fuera. ¿Por qué? Porque no es, digamos, mi ventaja competitiva, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, el tamaño de empresa y la estructura industrial. Dice, los vínculos entre la innovación y el crecimiento y el tamaño de la empresa son centrales por el estudio de la dinámica schumpeteriana de Nelson y Winter. Nelson y Winter, una de las hipótesis que ellos tienen es que toda innovación se hace dentro de las grandes empresas. Y dice, los datos son consistentes con esta teoría, pero con las industrias de tecnología dominadas por los proveedores. Dice, en sectores el incremento de la empresa no necesariamente se atribuye a la innovación, dado que, dice, no mucha se genera dentro, sin embargo el incremento de su tamaño puede permitir la introducción de un proceso tecnológico. Entonces ahí teníamos, por ejemplo, que las pequeñas empresas, hay pequeñas empresas intensivas que son las que mayormente producen la innovación. Entonces lo que estábamos comentando, habría que hacer un análisis de ese tipo de empresas. Y dice aquí, en las industrias de producción intensiva, la innovación es asociada con el tamaño a través de la investigación del incremento de las economías de escala de la producción. Dice, la mayor diferencia con el trabajo de Nelson y Winter es la existencia de pequeñas empresas que realizan innovación en equipo de producción, instrumentación y electrónica. Esta diferencia podría verse a través de la naturaleza de las barreras de entrada. Por ejemplo, en el sector de la electrónica las barreras a la entrada estáticas son bajas, pero existe una difícil dinámica en las economías de producción. Esto significa que un pequeño innovador exitoso puede hacerse muy grande por la reducción de los costos. Por ejemplo, en la industria química existen barreras de entrada estáticas muy altas. Entonces habría que caracterizar qué tipo de barreras se establecen en esos sectores. Y podríamos ver por cómo es que empresas chicas están dentro, dominan la innovación dentro de esos sectores. Entonces, este es el análisis que hace Pavitt, que me parece más o menos interesante en términos de cómo, si bien la mayoría de la innovación se hace en las empresas grandes, hay ciertos sectores en donde las empresas pequeñas realizan la innovación. Entonces habría que profundizar en ese análisis para saber si rompe o no con la visión schumpeteriana. Me parecería que no.
Me parecía que Ellenson y Winter y Schumpeter tienen razón al afirmar de que la mayoría de la innovación se hace en las empresas grandes. Sin embargo, estos casos específicos habría que profundizar y ver el análisis. Como yo les he comentado en el caso de la lectura de Dossi de Pavic, estas son tendencias hasta 1980. Habría que hacer análisis hoy de las tendencias de 80 para acá o revisar otros papers que ha pasado con esa estructura de la innovación. Me parece que la innovación dentro de las empresas se ha reducido y que han subcontratado cada vez más porcentaje de la innovación. ¿Por qué? Porque ahora las empresas lo que tienen que garantizar es una ganancia creciente y al hacer eso tienen que disminuir la actividad de investigación y desarrollo. Entonces, esa es una de las cosas que podrían ser un análisis de tesis, tanto de maestría y doctorado, analizar qué ha pasado, si se sigue analizando, si se sigue realizando la mayoría de la innovación dentro de las empresas. ¿Sí? Y también, por ejemplo, analizar qué tipo de empresas, cómo se han construido esos vínculos entre las empresas hoy. Si todavía predominan empresas conglomeradas o no. Esos son los tipos de análisis que se pueden hacer. Bueno, entonces aquí le dejamos y las discutimos. Discutimos sus dudas el jueves. Me parece que con estas dos ya tenemos suficiente material para hacer la discusión el jueves. Y pues ya vamos terminando, nos faltan 2 lecturas. Si puedo les envío las siguientes par de lecturas de la próxima clase y si no, la próxima semana. Bueno, nos vemos y nos vemos en la clase del jueves. Saludos.